Está en la línea Paola Lazo, titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, para hablar de esta campaña 1, 2, 3 por el machismo. Esto es El Rollo de... En Así las Cosas Jalisco AM, este es El Rollo de... Paola Lazo, qué gusto saludarte y tenerte en el programa. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Diego. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Buenos días, Alejandro. Buenos días, Augusto. ¿Cómo están? Hola, Paola, Muy bien. Oye, pues hemos estado escuchando esta campaña de 1, 2, 3 por el machismo, que ya está al aire en varios medios. Una campaña entre el gobierno, promocionada entre el gobierno y la entidad privada. Y la primera pregunta, Paola, es ¿cómo se trabaja el machismo en un gobierno que tiene fama de machista? Pues mira, se trabaja con mucha paciencia, con mucha perseverancia, digamos, porque estamos trabajando también para desmontar el machismo en todos los espacios. O sea, creo que hay a veces una creencia que el machismo solo, digamos, lo viven o lo ejercen los hombres, ¿no? Y pues no, lo ejercemos las mujeres y los hombres y en todos los espacios de las relaciones sociales. Entonces, por supuesto, las instancias de gobierno y las dependencias de gobierno no quedamos exentas, como tampoco las familias, la iglesia, la escuela, la universidad, los medios de comunicación, por supuesto. Entonces, para desmontarlo, justo queremos, se hizo y se promovió esta campaña que lo que busca es generar conciencia en toda la población, pues en quienes lo escuchamos y quienes podemos poner atención a ella, para poder cachar y percibir de qué manera, en nuestra manera de hablar, de relacionarnos, de los dichos que tenemos tan tradicionales en México, ¿no? Replicamos y repetimos esta visión de desigualdad, ¿no? Y de discriminación y de exclusión, en donde consideramos a veces que los hombres son superiores que las mujeres, o son mejores, o que los hombres, por ser hombres, tienen que tener ciertas habilidades y ciertas competencias, y las mujeres, por ser mujeres nada más, tienen que tener también esas. Entonces, lo que buscamos con la campaña es justo poder cachar y percibir en dónde están escondidas, digamos, esas conductas y esas visiones machistas, desiguales y discriminadoras en nuestra cotidianidad. Hay una parte que es profundamente cultural, el machismo, sin duda, y de repente pensamos que con leyes y políticas públicas podemos combatir el machismo, lo cual por supuesto que es así. Pero hay algo más en la cultura que hay que desmontar. Sí, por supuesto. Para nosotros nos parece muy importante justo desmontar a nivel cultural, porque efectivamente, digamos, todos estos, la manera de ver el mundo y la manera de entender el mundo, pues la aprendemos en la forma en cómo nos educan y en la manera en la que convivimos todos los días, ¿no? Entonces, por eso decimos que el machismo es un problema cultural, como lo es también de alguna manera la violencia. O sea, nosotros vemos una relación directa entre esta visión desigual, injusta, discriminatoria, y la violencia. O sea, vemos un pasito muy chiquitito. Entonces, estas conductas y estas frases machistas, como por ejemplo, calladita te ves más bonita, o cuando se le cuestiona a un hombre, ¿cómo que tu mujer gana más que tú? ¿No? Otra de las frases, por ejemplo, es ¿cómo que no te gusto? Pues eres lesbiana o qué no. Como asumir, ¿no? Que las mujeres tenemos ciertos roles y ciertas expectativas que cumplir e igual que los hombres, justo van vinculando, digamos, esta visión desigual e inequitativa y que sostiene estos machismos. Y luego, si normalizamos estos comportamientos y nos parece fácil decirle a alguien, criticarla por cómo va vestida, por lo que hace, por sus prácticas cotidianas, nos parece entonces también pues fácil a lo mejor darle una nalgada o fácil tener una mirada lasciva hacia ella. Y de ahí, de a poco, vamos creciendo y vamos amplificando, digamos, normalizando estas conductas que entonces normalizan también las violencias y los malos tratos hacia las mujeres, a las niñas y los jóvenes, pero también hacia todas estas personas que no encajan, digamos, dentro de este paradigma binario de lo que es ser hombre y ser mujer, ¿no? Las personas de la diversidad sexual, las personas trans y las personas además que no corresponden, digamos, tradicionalmente a esta normativa. Entonces nos parece que cuestionarlo y darnos cuenta de qué manera lo replicamos como personas, como seres humanos, pues nos ayuda entonces a irlo desmontando para dejar de normalizarlo y entonces tampoco, por supuesto, normalizar ninguna conducta violenta, ni discriminatoria, ni agresiva hacia ninguna persona y mucho menos hacia las niñas, las jóvenes y las mujeres. Paola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Felicidades por la campaña. Es un espejo que nos ponen todos los días, visual o auditivamente, donde el reflejo que nos envía no es agradable, pero sin duda nos interpela. Y es una muy buena propuesta. Sin embargo, y siguiendo el razonamiento de Diego, lo que cambia las actitudes, es decir,
eso que nos lleva a llamarlos culturales, son los ejemplos. El gobierno tendrá que hacer un esfuerzo muy intenso para que con el ejemplo predique la misma campaña, desde la Fiscalía, por supuesto tu Secretaría, el DIF, todas las instancias que tienen que ver con en algún momento con las violencias que sufren las mujeres y que siguen reaccionando con ese machismo cultural que nos atraviesa. Coincido plenamente contigo. Sin duda, hacer justas las instituciones, ¿no? Depende, por supuesto, que de un marco legal, un marco institucional, pero sobre todo de aquellos aspectos sociales, porque somos las personas quienes estamos conformando las instituciones, y nuestro comportamiento, nuestra interacción, nuestra visión como personas que operamos estas instituciones y la justicia, pues tiene muchísimo que ver con la prevención, con la atención y con la operación de la justicia, ¿no? Entonces, por supuesto que tenemos que predicar con el ejemplo, y justo esta es una invitación a que podamos también cachar, ¿no?, en donde como autoridades, como servidores y servidoras públicas, estamos también teniendo estos comportamientos y estas conductas machistas, para entre nosotras y entre nosotros también poder señalar, y cuando nos veamos y veamos que lo hacemos, poder decirnos, ay, híjole, pues 1, 2, 3 por el machismo, ¿no? Ya te caché que estás teniendo estas conductas machistas o estos comentarios machistas, y cáchalo tú también para que puedas decir, ay, híjole, hecho reversa, corrijo y parafraseo y replanteo de otra manera lo que estoy diciendo. Creemos firmemente que si nos hacemos este ejercicio de cachar y detectar, tanto para señalar en los otros, pero también sobre todo en nosotras mismas y en nosotros mismos, podemos entonces empezar a reconfigurar el pensamiento y cambiar la manera de ver las relaciones entre las personas y nuestro comportamiento y nuestra conducta, para ir desmontando estos machismos y estas violencias. Hola Paola, ¿qué tal? Alejandro Sierra, gracias por estar acá con nosotros. Creo que es una campaña que lleva muchos meses haciéndose, cocinándose, no es una reacción, sino lleva 6, 7 meses en la que de alguna otra forma se investigó, se trabajó, se fue a fondo, incluso hasta se socializó, no digamos con la iniciativa privada o con los medios, sino con los colectivos. A veces estas campañas que resultan jugar del lado de lo lúdico o lo juguetón son criticadas malamente, pero creemos que esta campaña sí llega al consciente colectivo, sí nos mete a todos en la reflexión, sí nos pone a pensar, ¿no? ¿Cuántas veces vamos en el coche y nosotros mismos decimos, puta, de ser vieja, ¿no? Y en ese momento caemos en este tipo de frases y somos conscientes de que estamos en la cultura, como bien lo dices, o en las tradiciones. Lo que se busca acá es que la gente lo apropie, que el 1, 2, 3 sea una frase común. ¿Cómo lo ven ustedes, Paola? Sé que está buscando con esta frase que todo mundo jugamos alguna vez a las escondidas y nos descubrían o nos descubríamos, ¿no?, en el propio juego. ¿Qué están buscando con esta frase? Sí, mira, justo lo que buscamos es poder generar conciencia, reflexión y diálogo, ¿no?, y conversación. O sea, queremos que la campaña se vaya también a las mesas de las casas, a las conversaciones en los cafecitos, en las escuelas, en los patios, y que pueda hacerse de esta manera lúdica el empezar a detectar, ¿no?, estas conductas y estas acciones culturales y estos hábitos que sostienen, digamos, el machismo y la desigualdad. Y justo creemos que hacerlo de manera lúdica, de manera fresca, espontánea, hace que no pongamos esa resistencia al cambio, ¿no? Cuando venimos y regañamos a las personas y las sancionamos y les echamos un rollazo, muchas personas, en lugar de escuchar abiertamente, se echan para atrás y se resisten, ¿no? Y esto, el hacerlo de manera lúdica, el hacerlo a través de esta imagen del juego de las escondidas y decir, híjole, pues te caché, 1, 2, 3 por el machismo, ¿no?, haga que la gente, pues a la vez se ría, pero diga, chin, tienes razón, la verdad es que sí la regué, y reformulemos y replanteemos, ¿no? Entonces, creemos que el no hacerlo de una manera tan confrontativa puede generar más diálogo y más conversación espontánea en todos los ámbitos sociales y en todas las generaciones, y que entonces sí podamos ir detectando estas situaciones y podamos transformarlas y cacharlas de manera mucho más amigable, digamos. Paola, en 8 días estaremos hablando del día 8 de marzo, seguramente habrá marchas, esperamos que haya marchas, que las mujeres vuelvan a la calle como lo hicieron previo a la pandemia, incluso en menor medida después. ¿Cuál ha sido el diálogo con los colectivos de mujeres que se sienten agraviadas, no solo por la violencia de género, sino también porque hay una inseguridad básica en las calles?
Y en los comentarios de algunos han dicho pues que está muy light la campaña. ¿Cómo están trabajando estas cosas con las mujeres? Sí, mira, ciertamente sabemos que a lo mejor, digamos, las especialistas en la perspectiva de género y en el pensamiento feminista, pues pueden considerar que la campaña es ligera, que la campaña es light, porque en efecto es una campaña lúdica, fresca, ¿no? Pero la verdad es que el diálogo con ellas es distinto. Ellas ya tienen la perspectiva de género, ya tienen la formación, ya están sensibilizadas, y con ellas pues las conversaciones son de otro nivel, mucho más profundo, mucho más estructural, digamos, ¿no? Y entonces lo que sí hacemos es mantener el diálogo, mantener la conversación abierta para escuchar sus observaciones, sus recomendaciones, y para reconfigurar las acciones también que como dependencias del gobierno del Estado tendremos que estar haciendo en términos de ajustes para seguir afinando el trabajo que ya venimos haciendo con mucho empuje, con mucho compromiso y con mucha conciencia, ¿no? Entonces, de alguna manera nosotras, por supuesto, sabemos que el 8 de marzo es el Día Internacional de los Derechos de las Mujeres, es el día en el que se visibilizan los avances, pero también todas las áreas que tenemos que seguir reforzando, todas las brechas de desigualdad, las situaciones y los contextos de violencia que todavía nos aquejan y que tenemos que seguir atendiendo con mucho más autocrítica y con mucha puntualidad, ¿no? Entonces, digamos que es un diálogo diferenciado, o sea, la campaña va para el diálogo de la población en general, y con las colectivas y las especialistas en género y en el pensamiento feminista, la escucha es de otro nivel, ¿no? Pero siempre estamos muy abiertas, muy atentas a escucharlas para poder también seguir reconfigurando y perfeccionando las acciones que como gobierno del Estado se vienen haciendo, y por supuesto desde la Secretaría de Igualdad Sustantiva con mayor énfasis, porque es nuestra responsabilidad y nuestra tarea muy focalizada. Oye, Paola, ¿la campaña está estructurada en fases? ¿Aquí termina? ¿O qué sigue de esta campaña? Porque creo que de alguna otra forma es un gran inicio. Alguien, se tenía que hacer, ¿no? esta primera fase, pero ¿qué sigue? Sí, en efecto, Alejandro, está justo construida en 3 fases. Esta es la primera fase, que justo con esta fase lo que buscamos es generar diálogo, reflexión, conversación, problematizar con la gente de lo común, ¿no? Y la segunda fase lo que queremos es, a partir de esa reflexión, que ya vamos cachando como ciudadanos, como ciudadanas, decir, ay, híjole, pues sí es cierto, yo lo hago con mi hija, mi suegra el otro día me lo comentó, yo lo hago en mi trabajo, ¿no? El poder cachar y entonces poder ser conscientes, y la siguiente fase va a ser una invitación a cómo cortamos estos ciclos de violencia que empezamos a cachar, que desde el machismo se empiezan a cultivar y a gestar, y entonces poder invitar a reflexiones que nos lleven a ir cortando en la práctica, en nuestras acciones cotidianas, estos ciclos de violencia, ¿no? Y una tercera fase en la que buscamos recuperar testimonios de la gente que nos permitan ver si en efecto la campaña logró su propósito y si en efecto le cayeron 20 a la gente, y pudimos encontrar testimonios que nos digan que empezaron a cambiar sus conductas, sus comportamientos, su manera de relacionarse, su manera, por ejemplo, de involucrarse en las tareas del hogar, en las responsabilidades comunes, en los cuidados del hogar, ¿no? Y empezar también a dejar de estigmatizar, a dejar de ser celosos y celosas, a dejar de controlar los celulares, la manera en la que se viste la pareja. Entonces, empezar por ahí a generar cambios. Entonces, esperemos que digamos que estas 3 fases nos permitan hacer también una valoración del impacto de la campaña y poder medir el alcance de la misma. Y lo estamos haciendo además de la mano de la iniciativa privada, que ha sido muy solidaria, por un lado para apoyar también la salida de la campaña, pero también su desdoble en sus empresas, en sus centros de trabajo, para generar estas conversaciones también al interior de los espacios laborales. Hay mucho que hacer ahí, porque si hay un ámbito machista es el empresarial, ¿no? Y lo hemos visto a lo largo de los años. Paola, muchísimas gracias, Paola Lazo, secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el Gobierno del Estado de Jalisco. Gracias por estos minutos y felicidades por la campaña. Muchas gracias y que tengan un lindo día. Un abrazo para los 3 y para su audiencia. Saludos. Gracias, Paola Lazo. Ahí está esta campaña, seguramente usted ya la escuchó, y si no, póngale atención, porque sí, hay muchas cosas que desmontar culturalmente.